Los ángeles y el sexo. Un pasaje bíblico en particular se constituye en la mayor objeción respecto a la posibilidad de que los ángeles hayan tenido sexo y se mezclaran con mujeres. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Mateo 22:29. Según este pasaje, los ángeles no se casan, lo que lógicamente significa que no tienen una conducta sexual, y por tanto la interpretación que muchos le han dado al pasaje de Génesis 6 es que los hijos de Dios no pueden haber sido ángeles. Sin embargo, en estos versículos Jesús no se refiere a los ángeles que fueron arrojados a la tierra, sino a los que permanecen en el cielo, y son ellos los que no se relacionan sexualmente con humanos. Satanás y sus ángeles ya habían sido arrojados del cielo a la tierra antes de la creación del ser humano, y por tanto, antes de tener relaciones sexuales con mujeres. No hay escrituras que insinúen que los ángeles caídos no pueden involucrarse en actividades sexuales, pues estos eran ya seres malignos en aquel entonces. ¿Quién puede argumentar que las actividades sexuales ilícitas no pueden estar relacionadas con los ángeles caídos? De otra manera, ¿cómo se explica la aparición de los gigantes Nefilim como producto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres? El género angelical. ¿Son asexuales los ángeles? En hebreo no existe el género neutro, solo hay masculino y femenino, así que esto no es conclusivo. El griego sí tiene el género neutro, pero nunca se aplica a los ángeles. Para referirse a los ángeles solo se usa el género masculino. No obstante, el profeta Zacarías describe claramente a seres malignos como del género femenino, con alas y volando para edificar una casa para la maldad. El ángel dijo: esta es la maldad, e inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual abrió lugar con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Zacarías 5:8. ¿Acaso eran seres híbridos? Esto no se puede afirmar o negar, pero existe la posibilidad de esta naturaleza, porque la Biblia asocia siempre a los ángeles con el género masculino. Es razonable pensar que si la Biblia les asigna ese género, también puedan tener relaciones sexuales. Los demonios pueden poseer a una persona y controlar su conducta, sus pensamientos y emociones. Entonces, ¿no podría Satanás manipular también la sexualidad humana? ¿Podría haber sido esta una de las razones de su caída? Es muy poco lo que se sabe acerca del inicio de la rebelión que encabezó Lucifer. ¿Podría estar relacionada y su caída con los límites que Dios estableció para ellos y para el hombre y la mujer respecto a las relaciones sexuales? Satanás quiso contaminar la semilla de aquellos a través de quienes vendría el Mesías. Así que los ángeles caídos que lo siguieron en su rebelión se involucraron en actividades sexuales con mujeres para alterar el genoma humano. Hoy parece no haber límites para lo que los humanos se propongan, pues los avances modernos en biotecnología permiten actualmente que las parejas puedan incluso seleccionar las características de sus hijos antes de la concepción. La explicación de Jesús. A través de un relato paralelo de su conversación, es posible tener una mejor perspectiva de lo que realmente quiso decir Jesús. Su punto central no era el sexo, sino la resurrección, es decir, lo que ocurre después de que alguien muere y entra al cielo. En este relato, la intención principal de Jesús fue afirmar la realidad de la resurrección ante los líderes religiosos saduceos que no creían en ella. La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Lucas 20:34. Jesús mencionó algunos puntos importantes acerca del porvenir. Solo en este mundo hay casamientos. Los salvos resucitados no se casarán en el cielo. Los salvos resucitados no volverán a morir jamás. En el cielo serán como los ángeles. Afirmar a partir de este pasaje que los ángeles caídos no pueden involucrarse en actividades sexuales es un gran error de hermenéutica, pues claramente la Escritura menciona que en este mundo habrá casamientos y por tanto
habrán relaciones sexuales, partiendo del principio de que el sexo, bíblicamente, solo está concebido dentro de la relación matrimonial. Pero Jesús dice que será en el mundo venidero por la resurrección, donde no habrá casamientos y por lo tanto tampoco relaciones sexuales. Los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Es importante aclarar que los hijos de Dios en Génesis 6 no son los mismos hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Estos últimos se refieren a los creyentes seguidores de Jesús y más específicamente a quienes lo han recibido como su Señor y Salvador. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:11. En otras palabras, bajo el Nuevo Testamento somos hijos adoptivos de Dios, creados de nuevo por un acto directo de Dios. Esta es la razón por la que los ángeles son llamados hijos de Dios, pues fueron creados por un acto directo de Él. El testimonio de los apóstoles. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15. Las verdades de la Biblia deben ser confirmadas por diversas fuentes en la misma palabra. Algunos de los apóstoles de Jesucristo escribieron en el Nuevo Testamento sobre lo que sucedió en Génesis 6. El testimonio de Judas. Judas, el hermano del Señor, Mateo 13:55, es el primer testigo y proporciona información suficiente y profunda respecto a los ángeles caídos en tiempos de Noé, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Los ángeles comparados con los sodomitas. El texto revela la maldad inmoral de estos ángeles y la compara con la de los habitantes de Sodoma y Gomorra, homosexualidad. Así que al igual que los sodomitas, los ángeles caídos fueron culpables de las mismas perversiones sexuales. Los ángeles abandonaron sus cuerpos. Estos ángeles abandonaron su morada y los límites que Dios les había establecido para involucrarse en actividades prohibidas con la raza humana y en contra de su naturaleza. Sin duda, ellos obedecían un plan satánico para corromper la genética humana e impedir el nacimiento del Mesías, frustrando así el plan de redención de Dios. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 3:15. Fueron en busca de carne extraña. El pasaje declara que fueron en busca de vicios contra la naturaleza. La palabra griega que se traduce como vicios es sarx, que significa carne, es decir, que estos ángeles bajaron al mundo en busca de carne extraña o de cuerpos que no pertenecían a su naturaleza o especie. La extraña atracción de los sodomitas. En el relato de Génesis, los 2 ángeles que Dios envió a Sodoma y que trataron de ayudar a Lot y su familia, habían tomado forma humana de sexo masculino. Se parecían tanto a los seres humanos que los habitantes de Sodoma pudieron identificar su sexualidad y sentirse atraídos por ellos. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo: Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Génesis 19:4. Cuando los hombres de Sodoma fueron por los ángeles con apariencia de humanos, Lot se dio cuenta de la perversión anormal en que estaban incurriendo los sodomitas. Es razonable que, para proteger a sus huéspedes,
Lot les ofreciera en su lugar a sus 2 hijas vírgenes. Sin embargo, los sodomitas no querían a las mujeres, sino carne extraña. El testimonio de Pedro. El apóstol Pedro expresa el mismo sentir de Judas, pero desde ángulos diferentes. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó a un diluvio sobre los impíos. Segunda de Pedro 2:4. Pedro, llamado Tártaro, al lugar donde los ángeles fueron recluidos, y lo relaciona con los tiempos de Noé. La palabra Tártaro solo aparece esta vez en el texto original griego y se refiere a las tenebrosas cavernas, es decir, los lugares de oscuridad en el mundo invisible. En la Ilíada, la épica obra de Homero escrita en el siglo VIII a.C., reconocida por el famoso episodio del caballo de Troya, se encuentra la explicación a esta palabra. Es más abajo del Hades, así como la tierra está más abajo del cielo. Este es el Tártaro de la mitología griega, donde los titanes fueron recluidos. Es poco probable que Pedro haya usado la misma analogía si esta leyenda no estuviera basada en la verdad. Una zona interesante. La ciudad de Cesarea de Filipo se encuentra al norte de Israel, unida a una gran muralla de roca de casi 165 metros de largo y 35 metros de ancho. En este lugar se encontraban varios templos dedicados a dioses griegos, Pan, Zeus y Artemisa. De este lugar rocoso fluye un manantial de agua fresca que se va a desembocar y alimentar al mar de Galilea. Ese manantial se llamaba Pan, como el semidios de los rebaños y los pastores que se adoraba allí, y que era personificado como un sátiro, figura de la mitología griega que era mitad hombre y mitad chivo, al que muchas veces se le representa tocando una flauta. A Pan también se le conocía como el dios de las perversiones sexuales. El mundo pagano de aquel tiempo creía que allí había una cueva que servía de entrada al inframundo, Sheol, Hades o Tartarius, donde vivían otros dioses. En ese lugar se realizaban actos de adoración que incluían la prostitución, relaciones sexuales con chivos y otros animales, zoofilia, y el sacrificio de animales cuya sangre era derramada para que llegara hasta los dioses que habitaban el inframundo. Una de las creencias más comunes era que estos dioses salían de aquel lugar, al que consecuentemente llamaban la puerta del Hades. Los adoradores de Baal creían que él había salido de allí. Mateo menciona en su Evangelio las puertas del Hades, infierno. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, es decir, el mundo de oscuridad, no prevalecerán, pues toda la maldad y perversidad con la que el mundo ha sido contaminado y que está representado en las potestades que han gobernado en este mundo, quedarán abolidas ante la predicación del mensaje de salvación confiado a la Iglesia. La importancia del lugar. No fue coincidencia que Jesús escogiera este lugar geográfico para hacer una de las más importantes preguntas y que puede llevar a la vida eterna a cualquiera que confiese lo mismo que Pedro. Mateo 16:16. Allí en Cesarea de Filipo, Jesús proclamó que edificaría su iglesia y le cambió el nombre a Simón por Pedro. La revelación que Pedro recibió directamente de Dios acerca de Jesús es muy conocida. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Mateo 16:15. En la proximidad de la gran muralla rocosa donde estaba la puerta del Hades, Jesús estaba poniendo la roca sobre la que edificaría su iglesia y le daría a Pedro las llaves del reino de los cielos. Esta era una sentencia frontal al reino de la oscuridad. El testimonio de la Septuaginta. El tercer testimonio disponible es el texto hebreo antiguo, traducido al griego y conocido como la Septuaginta o de los 70, llamada así refiriéndose a los 70 judíos que la tradujeron. Esta traducción se cita frecuentemente en el Nuevo Testamento, principalmente por Pablo y los padres apostólicos. El idioma griego era la lengua común en el mundo del periodo clásico grecorromano. Roma había absorbido la cultura helénica como base de su propia cultura, y la Septuaginta era parte de ella.
Los 70 judíos que la habían traducido habían dejado claro que el pasaje de Génesis 6:1 acerca de los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos que se unieron con mujeres y de esa unión surgieron monstruos de enorme estatura llamados Nefilim.